Entender que la cinemática estudia la geometría del movimiento. Pero ¿qué entiendes tú por geometría del movimiento? Cuando hablamos de la geometría, hablamos, propiamente dicho, la trayectoria que va a describir el cuerpo durante el desarrollo de su movimiento. Por ejemplo, si tú agarras una tiza y lo lanzas, o agarras un objeto cualquiera, una moneda y lo lanzas, lo que vas a encontrar es de que ese objeto va a describir pues un cierto caminito, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, por acá, ¿ve? He agarrado un objeto y lo he lanzado, y al lanzarlo describe este caminito, ¿ve? Este caminito que va a describir es lo que nosotros vamos a entender como geometría del movimiento. Ahora, pero no solamente va a poder describir esto, sino también de repente cuando yo agarro un cuerpo y lo lanzo o lo suelto, de esta forma, la trayectoria que va a describir el cuerpo va a ser una trayectoria vertical hacia abajo. Entonces, esto es lo que va a estudiar la cinemática, esta geometría del movimiento. Pero ojo, cuando usted habla de la geometría del movimiento, a la cinemática no le interesa quién o quiénes generan este movimiento. Claro que si usted me dice, bueno, profesor, yo dejo caer un cuerpo, el cuerpo cae debido a su peso. Pero a la cinemática no le va a interesar quién está generando ese movimiento. Lo único que le importa a la cinemática es que el cuerpo se mueva y punto. Muy bien. Pero cuando usted habla de movimiento, hablamos pues de movimiento mecánico, pero una de nuestras ideas es ¿qué entendemos por movimiento mecánico? El movimiento mecánico es el movimiento más sencillo, más simple, lo más fácil, podríamos decir así, pero que consiste en los simples cambios de posición del cuerpo. Por ejemplo, si nosotros de repente cerramos los ojos en el momento de haber lanzado un cuerpo de esta forma y de pronto por A o B lo abrimos los ojos, lo que vamos a observar es que el cuerpo ha cambiado simplemente de posición. A este cambio de posición nos referimos pues del movimiento mecánico. Por ejemplo, yo estoy acá, ¿no es cierto? De pronto cierro mis ojos, ustedes por ejemplo, cierran sus ojos y de pronto me ven en esa nueva posición. Bueno, entonces simplemente he cambiado de posición. A ese cambio de posición se le llama movimiento mecánico, que es lo más sencillo, ¿no? Los simples cambios de posición que puede adoptar el cuerpo. Pero cuando usted habla de movimiento mecánico, hay que referirnos de que no podemos hablar de movimiento si no existe con referencia a quién se habla del movimiento. Por ejemplo, acá lo que vamos a considerar es lo siguiente. Acá tengo un aro que está en la parte superior de una varilla. Acá está un joven que puede ser tu compañero y de repente por acá otro joven que puede estar ubicado en el mismo barco, ¿no? Abandonamos pues este objeto o este aro en la parte superior. Para el joven B, lo que él va a poder apreciar es que este objeto va a caer siguiendo pues una trayectoria recta, ¿no? ¿Ve? Y va a llegar pues hasta la superficie, pero siguiendo para él una trayectoria recta. Es lo que él va a poder apreciar, ¿no? ¿Ve? O sea, para él lo que va a poder apreciar es de que el aro cae siguiendo pues una trayectoria recta, a lo largo pues de toda su trayectoria, ¿ve? Sin embargo, para el joven de acá, él va a observar lo contrario. ¿No ve que el barquito se está moviendo? Y al movilizarse el barco, este barquito lo que va a hacer es llevarse también al aro. Y a la vez el aro va a ir cayendo, ¿no? Y como el aro es llevado por el barco y a la vez va cayendo, para este joven ubicado en A, lo que él va a poder apreciar es que este aro va a caer siguiendo una trayectoria curva, ¿no? Entonces la pregunta es ahora, ¿no? Según ambos movimientos, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál de ellos tiene la razón? ¿Tendrá la razón el joven A o tendrá la razón el joven B? Es decir, según el joven B, el aro cae en línea recta, mientras que para el joven A, el aro cae según una línea curva, ¿no? Volvemos a insistir, ¿cuál de ellos tiene la razón? Ambos tienen la razón. ¿Por qué? Porque el movimiento es relativo. ¿Qué entendemos por movimiento relativo? Es la pregunta. Cuando usted habla de movimiento relativo, se refiere pues de que el movimiento depende de la ubicación del sistema de ¿qué? De referencia. Ojo,
Decimos que el movimiento es relativo porque depende de la ubicación del sistema de ¿qué? De referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Buena pregunta, ¿no es cierto? Un sistema de referencia es aquel cuerpo o sistema de cuerpos que se van a considerar en reposo. Profesor, ¿qué? ¿Un sistema de referencia es aquel que se considera en reposo? Sí, pues el joven B se consideraba en reposo y para él el aro caía pues en una línea recta, ¿no? Pero para el joven A, que se considera también en reposo, para el joven A cae pues en una línea curva. Es decir, un sistema de referencia es aquel cuerpo o sistema de cuerpos que se van a considerar en reposo y desde donde se analiza el movimiento de otros cuerpos. Por ejemplo, este árbol puede ser un sistema de referencia. Este cuerpo que se mueve en una línea curva también puede ser un sistema de referencia. Este auto que está avanzando también puede ser un sistema de referencia. Es decir, aquel cuerpo que analiza el movimiento de otros cuerpos se le llama sistema de referencia. Por ejemplo, el árbol puede analizar el movimiento de él y de él, ¿no? O incluso el auto puede analizar el movimiento del árbol o incluso de él, ¿no? Entonces, todo aquel cuerpo que empieza a analizar el movimiento de otros cuerpos se le llama sistema de referencia. Por ejemplo, cuando uno va en un auto, sentado en un auto, nosotros tenemos la percepción que no nos estamos moviendo, ¿no? Y lo que observamos es de que todos los objetos se nos vienen a nosotros en sentido contrario al auto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos adoptando la posición de un sistema de ¿qué? De referencia. Entonces, a partir de nosotros que estamos en el auto, estamos empezando a analizar el movimiento de todos los demás cuerpos, ¿no? Pero ¿qué sucede si de repente uno de nuestros compañeros está fuera del auto? Ese compañero de repente puede analizar nuestro movimiento propio, ¿no? Y él, que está afuera, puede ser también un sistema de referencia, porque él empieza a analizar el movimiento de otros cuerpos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora a continuación elementos del movimiento mecánico. ¿Qué entendemos por elementos, ¿no? ¿Quiénes son los elementos del movimiento mecánico? Hemos hablado entonces que para poder decir o hablar de movimiento mecánico necesitamos la ubicación de un sistema de referencia. Un sistema de referencia puede ser cualquier cuerpo, ¿no? A continuación voy a colocar un árbol de esta forma y para mí este arbolito desde ahora en adelante va a ser mi sistema de referencia. ¿Qué significa eso? Que el árbol va a analizar el movimiento de otros cuerpos, ¿correcto? Mayormente, donde está la ubicación del árbol, se conviene colocar un eje de coordenadas llamado Y y llamado ¿qué cosa? X. Por acá, a continuación, voy a lanzar un cuerpo. Ahí está. Este cuerpo que empieza a moverse, ¿correcto? A este cuerpo que se mueve, se le conoce con el nombre de ¿qué? De móvil. ¿Qué es el móvil? El móvil es cualquier cuerpo que describa, o en pocas palabras, se mueva, ¿no? Por ejemplo, si agarro esta tiza y dejo caer, esta tiza será ¿qué cosa? Móvil. Si de repente yo empiezo a moverme, yo pues recibiré el nombre de móvil. Todo aquel cuerpo que se mueva se le llama móvil. Muy bien, pero sin embargo, cuando este móvil empieza a moverse, lo que dejo por acá es un caminito, ¿no es cierto? A este caminito que deja el móvil se le conoce con el nombre de trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Es el camino que va a dejar pues el móvil durante su paso, ¿no? ¿Correcto? Sigamos por acá. ¿Qué ocurre si usted une desde la ubicación del sistema de referencia que hemos colocado como eje de coordenadas a la ubicación del móvil? Esto que va a unir a la ubicación del móvil, que voy a colocar por acá, de esta forma, le vamos a recibir el nombre de vector posición. Este es mi vector posición. ¿Para qué sirve el vector posición? Sirve para dar la ubicación del móvil. Entonces, aquí estoy dando la ubicación del móvil en la posición inicial, ¿no?
Y aquí estaré dando la ubicación del móvil en su posición final. Entonces, a este vectorcito que he colocado se le conoce con el nombre de vector posición. ¿Estamos de acuerdo? Es el vector posición. ¿Para qué sirve? Para dar la ubicación del móvil. Pero ¿qué ocurre, profesor, si usted une el punto de inicio con el punto final? Cuando usted une el punto de inicio con el punto final, a esta flechita que usted ha colocado desde el inicial hasta el final, se le conoce con el nombre de desplazamiento. ¿Correcto? A esta flechita, ¿qué nombre recibe, por favor? Recibe el nombre de ¿qué? De desplazamiento. ¿Qué mide el desplazamiento? Mide los cambios, pero cambios de ¿qué? De posición. Entonces, por acá voy a colocar, ¿ya? Este desplazamiento, voy a poner por acá, donde este desplazamiento se va a calcular de la siguiente forma, como posición final menos la posición que inicio. Entonces ya sabemos, ¿no? Desplazamiento, ¿no? Pero a la magnitud del desplazamiento, ojo, a la magnitud del desplazamiento, a la magnitud del desplazamiento, ¿saben cómo se le llama? Le llamamos distancia. Ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué es la distancia? Es la magnitud del desplazamiento, ¿no? Ahora, algo más, ¿no? ¿Observan toda esta trayectoria? Lo estamos apreciando toda la trayectoria, ¿verdad? A la longitud de la trayectoria le vamos a llamar longitud recorrida, ¿ya? A la longitud, ¿pero longitud de quién? De la trayectoria, ¿cómo le llamamos? Le llamamos longitud, ¿qué? Longitud recorrida. Yo te voy a preguntar acá un ejemplo bien sencillo, ¿ya? Acá ve, una esfera es lanzado desde A y sigue la trayectoria mostrada. Miren, es como que acá hubiéramos agarrado una bolita, lo lanzamos hacia arriba, el cuerpo sube, se detiene, de ahí ¿qué hace? Cae, ¿no es cierto? Ahora yo te voy a preguntar acá. Dígame usted, ¿me puede decir por favor cuánto vale la longitud recorrida? ¿Qué dice en cuanto al concepto de longitud recorrida? La longitud de la trayectoria llamamos longitud, ¿qué cosa? Recorrida. ¿Se puede calcular la longitud recorrida entonces? Sí, ¿no es cierto? De aquí hasta acá, ¿cuánto ha caminado esta esferita, por favor? Ha caminado 10, ¿verdad? Y de acá hasta acá ha caminado ¿cuánto? 15. ¿Me pueden decir cuánto vale la longitud recorrida, por favor? Entonces voy a colocar aquí longitud recorrida. ¿Cuánto es? La longitud recorrida, ¿sí o no es toda la longitud de su caminito? Que viene a ser en la subida 10 y en la bajada que viene a ser ¿cuánto? 15. ¿Cuánto vale toda esta longitud recorrida, por favor? 25. Muy bien. Ahora lo que te voy a pedir calcular es la distancia, no el desplazamiento, ojo. Lo que te pido es la distancia. ¿Qué cosa es la distancia? Es la unión del punto de inicio con el punto que final. Entonces, acá vamos a unir el punto de inicio con el punto final. Y tú me vas a ayudar, ¿ya? Por si acaso, lo vamos a marcar acá. Esto de acá es inicio, ¿no es cierto? Y esto de acá, ¿qué cosa es esa? Final. Acá lo lancé, subió y llegó. ¿Cuánto vale la distancia, por favor? Es la unión del punto de inicio con el punto que final. Entonces, esto de acá que tú observas por acá, se le conoce con el nombre de ¿qué? De distancia. ¿Me pueden decir cuánto vale esa distancia?
Sí, ¿verdad? Sería 15, pero restado ¿de cuánto? De 10, para obtener esta cantidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale la distancia, por favor? De acá obtengo que la distancia es igual a 15 menos ¿cuánto? Menos 10. ¿Y 15 menos 10 cuánto es? La distancia sería igual a ¿cuánto? A 5 metros. Es como que yo te dijera a continuación lo siguiente, ¿no? Otro ejemplo por acá. Ahora te voy a preguntar, la mosca, ¿no es cierto? O vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? Digo, la partícula se mueve según la trayectoria. ¿Ya? Voy a suponer que esto sea la trayectoria descrita por una partícula. Ahí está. Vamos a colocar los datos a continuación y de ahí te voy a pedir qué es lo que me vas a calcular, ¿ya? Voy a suponer que él valga 6 y él valga 8. La partícula se mueve desde A hasta B, siguiendo pues toda esta trayectoria, ¿no es cierto? Ahí está. Te pido calcular cuánto vale su longitud recorrida y cuánto vale su distancia, ¿correcto? Ojo que estos de acá están ¿en qué? En metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale la longitud recorrida? La teoría dice que la longitud recorrida es la longitud de toda la trayectoria. Entonces, de acá su longitud recorrida sería 6 más ¿cuánto? Más 8. Entonces voy a poner acá longitud recorrida. En este caso la longitud recorrida sería 6 más ¿cuánto? Sería entonces ¿cuánto? 14. Pero si yo te pido calcular el desplazamiento, ¿qué es el desplazamiento? Es la unión del punto de inicio con el punto final. Este vector que he colocado por acá se le conoce con el nombre de vector que desplazamiento. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, ¿verdad? Capítulos anteriores acerca de vectores ya hemos visto ya. ¿Te acuerdas cómo se expresa este vector? Sí, pues. De acá hasta acá vale 8 y de acá hasta acá vale ¿cuánto? 6. Entonces, el vector desplazamiento sería igual a 8 y más ¿cuánto? Vertical ¿cuánto vale? 6. ¿Pero 6 qué? J. De esta forma estoy calculando el desplazamiento. ¿Y la distancia? ¿Se puede calcular la distancia? ¿Cómo calculo la distancia? La distancia es la magnitud ¿de quién? Del desplazamiento. ¿Y cómo calculo la magnitud acá? Sería igual a la raíz de 8 elevado al más 6. ¿Cuánto sale todo esto, por favor? Operando la distancia nos va a salir ¿cuánto? 10 metros. Lo que vamos a ver a continuación ya es medidas del movimiento mecánico, pero para esto vamos a tocar lo que es velocidad media. Miren, estamos considerando acá el árbol como sistema de referencia. Usted ya lo conoce, ¿verdad? Y para esto hemos lanzado una partícula que se mueve del punto A hacia el punto B. Ahora bien, la unión del punto A hacia el punto B me va a dar justamente un vector llamado o conocido con el nombre de vector desplazamiento. Este desplazamiento se encarga de medir el cambio de posición, ¿verdad? Ahora bien, ¿pero qué mide la velocidad media? La velocidad media es una cantidad vectorial que mide la rapidez con la cual el móvil cambia de posición. O sea, esa rapidez con la cual el móvil va a cambiar de posición va a ser medido por la velocidad media. Pero lo que estamos viendo es que cuando yo uno el punto de inicio con el punto final, este vector se le llama vector desplazamiento. Paralelo a este vector desplazamiento va a haber un nuevo vector y a ese nuevo vector le vamos a conocer con el nombre de velocidad media. ¿Correcto? ¿Qué es la velocidad media? Es un vector paralelo
La velocidad media es paralelo al vector, ¿qué cosa? Desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, la velocidad media se va a calcular de la siguiente forma, ¿ven? Como el desplazamiento, pero dividido con el tiempo que emplea desde A hacia B. Entonces, así voy a calcular lo que es la velocidad, ¿qué cosa? Media. Mientras que el módulo de la velocidad media, que viene a ser la magnitud de la velocidad media, se va a calcular de la siguiente forma. Mire, observe por acá, por favor. Esta velocidad media, encerrado entre corchetes, le llamamos también con el nombre de módulo. Y se calcula como la distancia dividido con el tiempo. Ojo, distancia dividido con ¿quién? Con el tiempo. Veamos acá un ejemplo. Dice, determine la velocidad media de A hacia B si empleó 2 segundos. Vamos a ver por aquí, me piden la velocidad media de A hacia B. ¿Pero qué es la velocidad media? Es el desplazamiento sobre el tiempo. Oye, tengo que hallar el desplazamiento de A hacia B, ¿verdad? Este vector que une el punto de inicio con el punto final se le llama o se le conoce con el nombre de vector desplazamiento. Pero ¿cómo encuentro el vector desplazamiento? Tú ya lo conoces. Desplazamiento acá se calcula horizontal a la derecha sería 6i, vertical hacia arriba sería ¿cuánto? 8j. Acá digo, luego la velocidad media lo vamos a calcular de la siguiente forma, como el desplazamiento dividido con el tiempo empleado. ¿Pero cuánto vale el desplazamiento? Vale 6i más 8j, y el tiempo empleado, según dice el problema, es 2 segundos. Lo divido con 2. Divido a él con 2. ¿Cuánto sería, por favor? Dividiendo, sería 3i más, le divido con 2, 8 le divido con 2, sería ¿cuánto? Muy bien, ya tengo la velocidad media. Pero también puedo calcular el módulo de la velocidad media. ¿Cómo calcularía también el módulo de la velocidad media? Lo digo acá, el módulo de la velocidad media está dado como la raíz de el primero elevado más el segundo elevado al ahí está. ¿Cuánto sale esto? 9, 16, la suma sería 25 y la raíz de 25 es 5. Entonces tengo la velocidad media y el módulo de la llamada velocidad, ¿qué cosa? Media. Muy bien, rapidez media. La rapidez media es una cantidad escalar que mide la razón del recorrido por unidad de tiempo. Mira, ¿cómo se calcula la rapidez media? La rapidez media lo voy a calcular, aquí lo voy a poner, rapidez media. ¿Te parece? La rapidez media se va a calcular como la longitud recorrida dividido con el tiempo empleado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se calcula la rapidez media? Se calcula como la longitud recorrida, pero dividido ¿con quién? Con el tiempo. Así voy a calcular la rapidez media. ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien. Una nota muy importante. La velocidad media y la rapidez media nunca pueden ser iguales. ¿Por qué nunca pueden ser iguales? Ya que la velocidad media, o sea, el primero, estamos hablando de la velocidad media, es una cantidad vectorial, no te olvides. ¿Qué cosa es la velocidad media? Es una cantidad vectorial. Y el segundo es una cantidad, ¿qué cosa? Escalar. Y una cantidad vectorial con una cantidad escalar nunca pueden ser iguales. Sin embargo, el módulo de la velocidad media, o sea, estamos hablando del valor, este es el módulo, ¿no es cierto? El módulo de la velocidad media puede ser igual a la rapidez media
si el movimiento es en línea, ¿qué? En línea recta y en una sola dirección y sentido. O sea, cuando la rapidez media y el módulo de la velocidad media pueden ser iguales, solamente cuando la trayectoria es en línea recta, ¿correcto? Y en una sola dirección y sentido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a ver un ejemplo aquí. Si el cuerpo emplea 4 segundos en ir de A hacia B, mira lo que dice. Desde A hacia B ha empleado ¿cuánto? Lo que me piden calcular es su rapidez media. ¿Cómo calculo la rapidez media? Según lo que me dice, la rapidez media se calcula como la longitud recorrida. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuánto vale toda la longitud recorrida, por favor? Sería 12 más 8, que es la longitud recorrida, todo, pero todo esto dividido con el tiempo. ¿Y cuánto vale el tiempo, por favor? Dime, acá sale 20, ¿verdad? Divido con él, 20 dividido con él, ¿me sale cuánto? Muy bien. Esto es la llamada rapidez, ¿qué? Media. ¿Cómo se calcula la rapidez media? Como la longitud recorrida dividido con el tiempo.